Bueno, vamos a esperar un poquito que se vaya conectando la gente. Y vamos a empezar con la charla en vivo de obesidad y sobrepeso. Ahí está avisando. Buen día. Buen día, Alejandra. Bien, vamos a esperar un poquito más. Que haya otros que se estén por conectar. El tema de hoy es obesidad y sobrepeso, la mirada desde lo que es la medicina china y la biodecodificación. Hola Silvi, ¿cómo va? Ahí se unió, eso es. Bien. Hola Sil. Bueno, no vamos a hacer para estar en vivo en el video. Este, Eso lo podemos hacer en otro momento porque tenemos el tiempo justo y queremos esperar un par de minutitos como para poder que se sume otra gente que supuestamente iba a estar. Así que en un ratito vamos a estar. Sí, el tema de hoy es súper interesante, sobre todo porque es una mirada totalmente distinta a lo tradicional o a lo que la mayoría está acostumbrado, ¿no? Entonces, es súper interesante. Esperamos un ratitín más y vamos a comenzar. Total, después queda grabada esto. Así que bueno. Un mate para calentar la garganta. Bueno, hay algunos, vamos a ir comenzando, después se puede ver grabado, así que no hay problema. Y se van sumando gente. Majo, buen día. Bien, vamos a ir comenzando. Hay algunos datos y cifras que son súper interesantes, pero de todas formas son datos tomados de lo que es la Organización Mundial de la Salud como referente, que también hay que tomarlo entre comillas. Pero bueno, es la institución a nivel internacional con más referencias sobre la parte médica. Entonces, hasta la fecha, 1 de cada 8 personas en el mundo son obesas. Creo que ha aumentado, pero bueno, esas son las fechas hasta ahora. Desde 1990, la obesidad se ha duplicado entre los adultos de todo el mundo y se ha cuatriplicado entre los adolescentes. Es increíble, ¿no?
a la fecha, 2.500 millones de adultos de 18 años más tienen sobrepeso. De ellos, 890 millones son obesos. El 43% de los adultos de 18 años o más tienen sobrepeso. Esto no es exacto, pero ronda en las cifras. ¿Sí? El 43% de los adultos de más de 18 años tienen sobrepeso y el 16% son obesos. 37 millones de niños menores de 5 años tienen sobrepeso. Es un montón. Sobrepeso. Y más de 390 millones de niños adolescentes de entre 5 y 19 años tienen sobrepeso. Y de esos 160 millones son obesos. Son obesos. Es increíble. Entonces, la obesidad en los países desarrollados es uno de los temas más investigados. ¿Por qué? Bueno, los motivos son múltiples. Ahora, Sara, los motivos pueden ser culturales, porque se identifica la delgadez como belleza y salud. También hay una parte del hedonismo. Esto es como un comportamiento determinado para aumentar el placer y disminuir el sufrimiento. Siempre con la búsqueda de la gratificación, sobre todo a corto plazo. Esta gratificación generalmente es la entrega de niveles sensoriales, sobre todo con el gusto, ¿no? El placer de la comida. Y muchas veces no se tiene en cuenta la repercusión, ¿no? O la repercusión social. También uno de esos temas es la parte sanitaria, todo lo que es la consecuencia psicofísica negativa que tiene la obesidad y obviamente económico, ¿no? Todo el beneficio que trae alrededor de los tratamientos. Según la Organización Mundial de la Salud, define a la obesidad como una enfermedad crónica caracterizada por la acumulación anormal o excesiva de grasa corporal que puede ser perjudicial para la salud. La clasificación actual de la obesidad propuesta por la Organización Mundial de la Salud se basa en el índice de masa corporal. Esto se puede encontrar en internet, hay páginas que hacen todo rápido. Yo les voy a dar una formulita para hacerlo si quieren, es súper fácil. Entonces, la clasificación actual de la obesidad, obviamente propuesta por la Organización Mundial de la Salud, y que también, bueno, se usan la mayoría de la gente que trabaja con tratamientos para bajar como índice, es la relación entre el peso y la talla, ¿no? El índice de masa corporal. Según la Organización Mundial de la Salud, las personas con un índice de masa corporal igual o mayor que 25 tienen sobrepeso. Y si es igual o superior a 30, tienen obesidad. Entonces, ¿cómo se toma? Esto lo pueden hacer si tienen un papelito o si tienen una calculadora. Se puede hacer súper fácil. El índice de masa corporal, la fórmula es el peso dividido la altura al cuadrado. La altura de uno, ¿no? El peso, por ejemplo, yo peso 70 kilos y mido 1,70. Capaz que un poquito más, pero bueno, vamos a redondearlo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Multiplico 1,70 por 1,70, que a mí me da 2,89, y lo divido a mi peso, o sea, 70 kilogramos dividido 2,89. A mí me da un índice corporal de 24,2. O sea, estoy dentro del peso normal. Acuérdense de que igual o mayor que 25 tienen sobrepeso. Y si es igual o superior a 30, tienen obesidad. Igual, esto es estimativo, porque hay distintos tipos de cuerpos y demás, algunos que son más chiquitos, pero con huesos más pesados. Bueno, es a tener en cuenta, no es exacto. La fórmula es súper fácil. Recuerden, tengo que multiplicar mi altura por 2. Luego tomo mi peso y lo divido por el resultado que me da de multiplicar mi altura por... o sea, mi altura es
es mi altura al cuadrado, no mi altura por 2, sino, por ejemplo, 1,70 por 1,70, me da un resultado, entonces ese resultado se lo voy a dividir al peso actual. O sea, 70 dividido el resultado que me da de multiplicar mi altura al cuadrado. También hay otro registro que se tiene referencia, que es el diámetro de la cintura. Entonces, para los hombres que tienen más de 90 centímetros de la cintura, que se mide ahí en el ombligo, y en la mujer más de 80 centímetros, es riesgo de enfermedad. Bueno, siempre hay que tener en cuenta la característica del cuerpo, pero estos son promedios y se pueden tener en cuenta como para ver cómo uno está. Entonces, la obesidad es un problema de salud global que afecta a más de 1.900 millones de adultos de 18 años o más. Desde 1990 ha aumentado más de 40%. Es un montón. La obesidad obviamente también afecta a niños y adolescentes. 18% de aumento en los niños y entre... Perdón, en niños y adolescentes de 5 y 19 años ha aumentado un 18%. ¿Cuáles son los factores de riesgo que tiene la obesidad? Enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, hipertensión arterial, enfermedades respiratorias, algunos tipos de cáncer, y obviamente disminuye la calidad de vida. Y acá lo que voy a decirle ahora es la definición médica de lo que es obesidad. Hay muchas formas de definirlo, pero la medicina lo define de esta manera. Es el exceso de peso por aumento de la masa del tejido adiposo. Esto se produce, según los médicos, o la definición médica, esto se produce porque el aporte calórico es superior a las necesidades energéticas. O sea, entra más de lo que sale del gasto. Y obviamente eso conlleva a un almacenamiento adiposo. ¿Y cuál es la diferencia entre sobrepeso y obesidad? Bien. En el sobrepeso, las células encargadas de retener esa energía, o sea, las grasas, son los adipocitos, aumentan y hasta llegar a un nivel de saturación. Van aumentando de acuerdo a la capacidad que tengan. Y en la obesidad lo que sucede es que cuando esos adipocitos llegan a su nivel máximo de capacidad o de saturación de energía extra que va ingresando, empiezan a multiplicarse. El cerebro da la orden de, bueno, sigue siendo, necesitamos más adipocitos, más células, ¿no? Tenemos un determinado número de células que llegan a una determinada saturación y eso es el sobrepeso. Luego, si sigue la sobreingesta calórica o de energía, el cerebro da una orden de crear nuevas células que retengan esa energía en forma de grasa. Y ahí es donde aparece la obesidad. Hay que tener en cuenta muchos aspectos. Entonces, vamos a ver la obesidad y el sobrepeso de acuerdo a la mirada de la medicina china. Puede ser al principio un poquito técnico lo que voy a contarles, pero después es fácil de comprender. Tenemos que abrir un poquito la mente y entender al cuerpo como un todo. Por eso es una mirada holística, la forma de lo que estamos charlando ahora o de la información que les estoy proporcionando. Entonces, desde la medicina china se propone la investigación de esta enfermedad, entre comillas, una enfermedad, consecuente a una serie de circunstancias sociales, políticas, culturales, económicas, que han sido originadas por un pseudo bienestar y obviamente la incultura del consumismo. Entonces, vamos a entrar un poquito en lo que es la fisiopatología energética. Tenemos que hablar que la medicina china
habla en términos energéticos y holísticos, ¿no? Toma el cuerpo como un todo, desde la energía hasta la parte material, que es lo que conforma nuestro cuerpo. Entonces, para la medicina china, cada órgano genera una energía, ¿no? Que se le denomina ki orgánico, que es el responsable del estímulo bioquímico celular de un área tisular concreta, ¿no? de un área orgánica concreta. Y de un órgano que generalmente está relacionado a los sentidos, como puede ser un órgano de la vista, del tacto, del oído, olfato y gusto, y una energía responsable de las características psicoemocionales de cada individuo. Esta energía se la llama Shen. De acuerdo a estos principios, los órganos y vísceras responsables de la obesidad son el estómago y el vasopáncreas. El vasopáncreas, si bien son dos, pero en medicina china se lo toma como una unidad. El vasopáncreas y el estómago forman un sistema energético y el área que comandan, el área tisular, el área del cuerpo que comandan, generalmente es el tejido celular subcutáneo, las grasas, y el tejido conjuntivo, o sea, todo lo que conecta al cuerpo. Eso se lo conoce como movimiento tierra. Ahora después vamos a hablar de qué significa, ¿no? Tiene que ver con los 5 movimientos. Es un poquito complicado, pero no se enreden tanto. Se sabe que un órgano o unidad está directamente relacionado con el resto de los órganos y vísceras a través de la ley de los 5 movimientos, o se lo conoce como 5 elementos, que es un sistema orgánico visceral, también conocido como Zangfu. ¿No? Los 5 movimientos o los cinco elementos conocidos de la medicina china son la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua. Que cada uno corresponde a una víscera y un órgano que hacen una interrelación entre todos para mantener un estado de armonía, una circulación energética. De esta manera, cualquier unidad energética puede intervenir en la obesidad de acuerdo al principio holístico de interrelación. Es la ley de armonía y equilibrio. O sea, entre ese sistema lo que hace es un movimiento o un elemento genera el otro y entre ellos se regulan. Por eso es la ley de armonía y equilibrio. Todo esto indica que las causas de obesidad, como en cualquier otra patología, pueden estar implicados todos o alguno de los sistemas, tanto pueden ser órganos o pueden ser vísceras. Obviamente esto se hace a través de un diagnóstico, pero esto como información está bueno. Por eso, cuando no se tiene en cuenta este sistema, muchas veces fracasan los métodos curativos, entre comillas, o preventivos, sobre todo de línea dietética o línea psiquiátrica. También puede ser la parte física, no solamente, por ejemplo, si yo tengo una desarmonía en alguna parte o en alguno de los órganos o vísceras de mi cuerpo y solamente lo quiero tratar haciendo gimnasia, o solamente lo quiero tratar con el psicólogo, o solamente lo quiero tratar con la dieta, muchas veces estas cosas pueden fallar, o fracasar más que fallar. Entonces, esto es un término bien de medicina china, pero se va a entender. Toda noxa energética generada tanto en el medio externo, conocido como yang, o como humana en el medio interno, yin, produce una respuesta en el órgano correspondiente que se manifiesta por una hiperactividad en su proyección física y de relación, o una disminución de la función complementaria, sea somática o psíquica. Entonces, los órganos, para explicarlos ahora vamos a dar ejemplos, tienen una función que es la parte material y la parte inmaterial. La parte inmaterial podemos asociarla a la parte emocional. ¿Sí? Cada elemento tiene una emoción correspondiente. Vamos a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, el sabor dulce, el color amarillo, la humedad, la nota musical mi,
el olor perfumado, hay otras más también, son energías que tienen la frecuencia de ese elemento o ese movimiento llamado tierra. O sea, activan las funciones metabólicas correspondientes al yin y luego las funciones que tienen la característica yang, que serían las emocionales, para definirlos. Entonces esto origina un movimiento más alto, un hiperdinamismo, que se va a manifestar por un incremento de la respuesta energética en el área tisular tierra. O sea, recordamos, habíamos hablado que la parte tierra corresponde al tejido subcutáneo o la grasa y el tejido conjuntivo. Entonces, cuando esto se hiperdinamiza o se sobreestimula, genera una sobrealimentación del sector. Obviamente, si una cosa se desarmoniza, puede tener una incidencia en el resto del terreno. Obviamente esto también se compensa con un déficit de la función psíquica del órgano, originando una disminución en la capacidad de reflexión. Estamos hablando del movimiento tierra, ¿no? La reflexión es la deducción del conocimiento. Obviamente, y acá empieza, cuando se desarmoniza, si la emoción es la reflexión, empiezan a tener menos energía y causa una preocupación, por ejemplo. Cambia a la reflexión, que es una emoción que nos permite estar en armonía con lo que estamos haciendo, pudiendo pensar, voy a comer esto, me va a hacer tal cosa. Cuando pasa eso, se pasa a la preocupación y ahí es donde comienzan algunas situaciones. Entonces, por ejemplo, si hay una de las situaciones que pasa, por ejemplo, en el sistema tierra, en el sistema que corresponde al estómago y al vasopáncreas, puede pasar que haya de acuerdo a un exceso de estas energías, un hiperdinamismo en la manifestación o insuficiencia de la función, por ejemplo, del vasopáncreas. Entonces, ¿esto qué hace? Si hay una lentificación del vasopáncreas, se va a lentificar la función bioquímica, enzimática y metabólica. Entonces, la obesidad manifiesta generalmente un desequilibrio del vasopáncreas como causa inmediata. Por ahí también aparece la diabetes y demás, ¿no? La resistencia a la insulina. Pero las causas pueden ser múltiples. Y obviamente están relacionadas a problemas psicosomáticos de diversas índoles. También hay otros factores que son sumamente físicos, ¿no? La sobreingesta, ¿no? La cantidad de comida que comemos, el sedentarismo, problemas endocrinos, algunos traumatismos. Todo esto bien controlado por la medicina alopática y medicina mecanicista. Generalmente, la mayoría de los obesos no presentan causas que expliquen dicha enfermedad, ante los diversos factores, obviamente ya mencionados, obviamente de una manera absoluta, aunque sí pueden tener grados en la intensidad de la misma. Las causas más importantes de la obesidad desde la mirada bioenergética. Bueno, estamos hablando de un exceso de la energía correspondiente de cada órgano, por ejemplo, el excesivo estímulo con el dulce, con los carbohidratos, generalmente con sabor dulce. Eso va a estimular y va a hacer una proyección en el terreno que corresponde. Acuérdense que el terreno del movimiento tierra es el terreno subcutáneo o las grasas. Una sobrealimentación. El estómago tiene una hiperactividad y aumenta aporte energético al vasopáncreas y ahí aumenta el aporte de la energía esplénica. Esto es muy importante, generalmente tiene que ver con la ingesta de alimentos refinados y tratados químicamente. Una de las causas
más importantes de la obesidad actual. Estos alimentos carecen de nutrientes, generalmente tienen muy pocos nutrientes, entonces, y generalmente con químicos, que son elementos extraños a nuestro cuerpo. Estos elementos consumen energía para poder metabolizarse, para el cuerpo poder exteriorizarlos o para poder eliminarlos, hacer la desintoxicación. Y el organismo lo que hace es, va a compensar esa carencia de nutrientes acelerando la absorción de materia. Y ahí, obviamente, que es la materia yin, y por compensación se va a producir una ralentización peristáltica, que es la energía yang. Generalmente se puede asociar a constipación. Con estos principios aumenta el yin, decrece el yang. Aumenta el yin aumenta la materia, decrece el yang, decrece la energía, y aparecen elevadas tasas de elementos que deberían degradarse generalmente en etapas posteriores, y aumenta el riesgo de depósitos, ¿sí? Bueno, acá sería todo lo que es más conocido como flema, o como, por ejemplo, dependiendo del área, por ejemplo, si fuese en el elemento fuego, que corresponde a la circulación, podemos ver cuando se genera todos estos depósitos, ateromas o arteriosclerosis, por ejemplo en intestino grueso, estreñimiento, se lentifica, hoy hablábamos de eso, y obviamente cuando esto sucede empiezan a tener por incidencia las áreas que tienen que ver con sus, por ejemplo, elementos acoplados. Por ejemplo, el intestino grueso tiene como elemento acoplado al pulmón, entonces, y el pulmón tiene incidencia sobre la piel, y ahí aparece, por ejemplo, a través de esto, ¿no? Un problema de intestino grueso seguramente se va a ver reflejado en la piel y en el pelo. Otra de las causas es el sedentarismo, más materia. Necesitamos movimiento para transformar esa materia en energía. Eso se llama la biotransformación del yin al yang. Generalmente una de las cosas que está asociado al bajar de peso es hacer más actividad física. Obviamente para esto, ¿no? Y si el sedentarismo lo que hace es todo lo opuesto, fomenta la obesidad o el sobrepeso. Y obviamente hay factores psicoemocionales, ¿no? Acá, por ejemplo, hay ciertos tipos de obesidad, sobre todo en las mujeres en periodo postmenopáusico, que tiene que ver esta parte psicoemocional, por ejemplo, el entorno social, las propias actitudes emocionales, la apariencia física y otros factores también. Esto genera una preocupación excesiva, obviamente por los ideales de belleza, ya sea propios y de la sociedad, y aparece la obsesión para poder mantener la silueta, por ejemplo. Entonces, la obesidad no se va a deber solo a los aportes materiales, al ki, sino también al desequilibrio de la manifestación energética más elaborada. Recordamos que necesitamos que el yin y el yang, la medicina china habla del equilibrio energético, el ki o el chi como materia y el yang como la parte, podemos asociarla a la parte psicoemocional. Entonces acá pasa que cuando se hacen un montón de sacrificios realizados, generalmente relacionados el obeso con dietas o con distintos tratamientos, que si no encuentra esa respuesta a sus pretensiones de adelgazar o al mantener esos criterios estéticos, obviamente se va a generar una preocupación, y obviamente esa preocupación activa y acelera la raíz de ese elemento, ¿no? La preocupación, acuérdense que corresponde al elemento tierra, y el elemento tierra es vaso, páncreas y estómago en la medicina china, ¿no? Y ahí
empieza la rueda donde nunca parar, ¿no? Algunos le llaman el efecto rebote, pero tiene que ver mucho más con la parte emocional. Y en esta parte generalmente cuando sucede esto son momentos críticos porque se va a ir produciendo cada vez una alteración más profunda. Entonces, cuando aparece esa frustración, se abandona la dieta, se renuncia a la parte física y obviamente se generan sentimientos de frustración y autoculpa. Y obviamente ahí empieza nuevamente la rueda. Algunas de las sugerencias, según la medicina china, reducir fundamentalmente el sabor dulce, los hidratos de carbono, todo lo que sea hidratos de carbono, reducirlos. Que hasta acá también tiene que ver todas las líneas de salud lo van a decir, reducir la ingesta, generalmente todo lo que tenga exceso de energía, pero sobre todo lo que está relacionado al sabor dulce. La búsqueda de una tendencia a una dieta más integral, eliminar o suprimir todos los alimentos tratados químicamente, realizar una actividad física, obviamente acompañado con terapias o psicoterapias, minimizar las preocupaciones y obviamente revisar la genética, los trastornos endocrinos y sobre todo algunos trastornos quirúrgicos o problemas quirúrgicos. Bien. Sí, un poquito complejo, pero es simple. Para resumirlo, no simplemente tratar una parte, sino hay que buscar el todo, ¿no? Por eso la medicina china relaciona un montón de cosas, no solamente la parte física, sino también busca el equilibrio en todo lo que es a nivel energético, que después se ve reflejado en el cuerpo. Entonces, la medicina china es un abordaje integral, holístico, de lo que le sucede a la persona. Y de ahí busca ese equilibrio. Ahora, Ramiro. Bien. Un poquito complejo para algunos, difícil a veces de explicar de manera simple. Bien, vamos a pasar ahora a lo que es la obesidad y el sobrepeso desde la mirada de la biodecodificación biológica. Siempre recuerden que esto es información y que para poder, sobre todo esto que viene ahora, que está muy de moda y que hay mucho en internet y que en cierta manera parece fácil de entender, es información y que realmente necesita un diagnóstico o una sesión que va a llevar mucho más información que solamente esto, porque esto es como ir directamente al grano, saltándose un montón de aspectos que son importantes. Entonces tengo un estornudo ahí. Entonces, algunos datos antes de sumergirnos en la parte de la obesidad, para entender qué es la biodecodificación. Es una disciplina que se enfoca en relacionar los síntomas físicos con conflictos emocionales no resueltos. Fíjense que también esto está dentro de lo que es la medicina china. Estos conflictos pueden ser propios o heredados. Y obviamente va a buscar ayudar a los pacientes o a las personas que tienen este tipo de conflictos a resolver a través de un proceso de reconocimiento y aceptación emocional. La decodificación o la biodecodificación tiene que ver con la parte biológica, ¿no? Pero si sacamos bio y ponemos decodificación, la decodificación consiste en el proceso contrario a lo que es la codificación. Y la codificación es una programación con un determinado lenguaje, muy conocido por la parte de computación. Entonces, esto se logra a través de un mensaje, que es la información que va a recibir el cerebro, obviamente que está asociado a símbolos grabados en nuestro ADN. Nosotros como especie tenemos, para decir
algo que no es exacto, pero que para darle una idea, un contexto, miles de años en el planeta, miles de años. Entonces, si pudiéramos, que es muy difícil, pero si pudiéramos trasladar cómo era la vida de un ser humano hace, pongámosles, 10.000 años atrás, 20.000 años atrás, antes de toda la tecnología que nosotros conocemos, entonces podemos ir interpretando algunas de las situaciones que nos pasan a través de estos símbolos que tenemos a través de la transmisión por la genética, por la herencia. Entonces, con la decodificación o la biodecodificación, que es una desprogramación, ese mensaje o información que quedó grabado en nuestro cerebro va a volver a estar disponible para el receptor, o sea, para el que lo grabó, ¿no? Quien tiene el código. Entonces, en caso de conflictos biológicos, la biodecodificación, por eso es biodecodificación, busca esos códigos que la naturaleza tiene previsto en caso de conflictos relacionados a la biología, generalmente en el ser humano, tiene que ver con los aspectos emocionales o lo que le genera determinada situación. Y lo que va a buscar es adaptarse a esa nueva situación. Por un ejemplo muy, muy simple, muy tonto, ¿no? Entonces, lo voy a hacer con un ejemplo que dio el maestro que nos enseñó el curso. Si un lobo está comiendo una presa, una pata, y por alguna circunstancia no la puede comer en forma lenta o natural y se la traga por completo porque tiene una situación de peligro y tiene que salir corriendo, entonces tiene que generar una situación para poder digerir esa pata, que es una pata de, no sé, o un conejo entero, no sé, imagínense algo grande que se lo tiene que tragar de golpe porque si no se queda sin alimento o tiene la posibilidad de, por el peligro que se le acercó, morir. Entonces tiene que salir huyendo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se la traga completo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? A través de readaptar la situación para poder digerir esa pata. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el cuerpo? Su cerebro va a readaptar a través de alguna situación, alguna enfermedad o alguna hiperdinamización, por ejemplo, en el caso de generar mayor ácido gástrico para poder digerir esa pata. Entonces eso va a generar lo que nosotros conocemos como una enfermedad y digamos, para adaptarse al momento que tiene hasta que digiera la pata. Una vez que digiera la pata, bueno, después si emocionalmente no me quedo enganchado en esa situación que generó el cerebro para poder digerir una situación distinta, no normal, por ejemplo, bueno, no sé, le hizo crecer el estómago, bueno, hizo más potente el ácido que en otras situaciones normales nos puede dañar. Si no salgo de esa emoción, el estómago va a seguir generando ese ácido potente. Entonces después, cuando yo esté en una situación que no tenga que digerir una pata normal, que tenga que digerir trocitos que voy comiendo, eso me puede dañar. Si quedo enganchado en esa situación emocional. Generalmente los animales no, porque pasan las cosas, resuelven y vuelven a la normalidad. Nosotros en la parte emocional quedamos enganchados a través de la conciencia, que ya vamos a explicar, o a través de la parte subconsciente. Entonces, parte del hecho de que todo es información y que se codifica, o se biocodifica, entonces también se puede biodecodificar. Y al acceder a ese conflicto emocional que causa el síntoma o que causa la enfermedad, podemos liberar esa situación y entenderla. Entonces, el objetivo de la biodecodificación es que la persona se haga consciente de esa emoción
que hasta el presente se podía o se mantenía oculta, o estaba codificada, obviamente que por razones educativas, culturales, religiosas o tabú. Entonces, lo que hace la biodecodificación desarrolla la aptitud para identificar y regular su propio estado emocional y el de los demás. Y esto hace que tenga la aptitud de comprender el desarrollo natural de las emociones. ¿Por qué se van desarrollando las emociones? Pero eso lo necesito comprender la situación o encontrar la causa. Entonces, ¿qué es la enfermedad para la biodecodificación? Es una solución biológica a uno o varios conflictos, generalmente la mayoría de origen emocional. Este conflicto emocional puede ser propio o puede ser heredado. Obviamente que la enfermedad tiene programantes y desencadenantes. Programante puede ser, no sé, un susto de un ruido y como primera vez y me generó un susto muy grande. Entonces pasa el tiempo y luego escucho nuevamente ese ruido y a partir de ese ruido, que fue el gran susto que tuvo hace un tiempo, aparece alguna situación. Entonces la biodecodificación lo que busca es saber cuál fue ese programante. Entonces, comprendiéndolo podemos tratar la enfermedad presente. Entonces yo voy a nombrar, recuerden que esto son los conflictos emocionales posibles. Hay grandes conflictos que tienen sus conflictos y que no se queden solamente con esto. Tal vez algunos, cuando nombre alguno de los conflictos, sobre todo si tienen obesidad o tienen sobrepeso, pueden entenderlo, sobre todo aquel que esté abierto mentalmente para entender un poquito más lo que está viviendo. Siempre recuerde que es importante hacer esto con un profesional. Solamente lo que yo le estoy diciendo es la información, ¿no? Hay que encontrar a través de otras preguntas que generalmente hace el biodecodificador o la persona que estudió y que se dedica profesionalmente a hacerlo, para llegar a ese programa o ese programante o a ese conflicto o esa emoción que me genera el sobrepeso o la obesidad. Entonces, ¿cuáles son los conflictos posibles? ¿Cuáles son los conflictos posibles? Se llama el conflicto de abandono. Voy a nombrar algunos y seguramente los más importantes, no, pues hay muchos más, ¿no? El abandono, el conflicto de abandono, es encontrarse solo, sin mamá. Entonces se acumula agua en los tejidos adiposos. El agua simbólicamente referida a la mamá. También al sentirse abandonado, como una ausencia de protección o como medio de supervivencia, ¿no? La grasa me protege. También puede ser la carencia del calor humano, ¿no? La grasa mantiene el calor. Como protección también puede ser como defensa ante agresiones externas. Entonces me protejo, me voy protegiendo. Los conflictos de silueta, son los más actuales. Entonces hay una desvalorización estética, por ejemplo, mirarse al espejo o sentirse observado por la mirada de los demás, los comentarios de los demás. Hay otro que es de carencia indigesta, por ejemplo, tiene que ver con no tuve suficiente contacto con mi mamá, sobre todo el alimento de mamá, la leche de mamá. Conflictos de identidad, también pasa un montón. Por ejemplo, ¿acaso no me ven? Acá estoy. Mientras más grande me hago, mayor posibilidad de que me vean, ¿no? Puede haber un problema de reconocimiento. Puede haber conflictos con la autoridad que hay que enfrentar. También está programado, por ejemplo, como
algo que muchas veces de niño hay que tragarse todo sin protestar. Puede haber un conflicto con la madre extremadamente fría. Si hay conflicto con el frío, hay que ver ahí glándula tiroides. También dentro de esto también puede ser dentro de la línea estética por la ubicación, la ubicación de esa grasa generalmente. Puede ser, por ejemplo, en la grasa abdominal. Podemos hablar de, como en la mujer, por ejemplo, madre sobreprotectora. Quiero proteger a mi bebé como si estuviese siempre en mi vientre. En el hombre, esto tómenlo entre comillas, pues pueden ser, no es que sean, pueden ser. Por ejemplo, la grasa abdominal en el hombre puede ser para no verse el pene, puede ser que los desvalorice. También puede ser para proteger los órganos del abdomen. Obviamente, a veces hay conflictos que se potencian por otros conflictos, ¿no? Que tienen que ver con los conflictos de silueta. Las grasas en muslos y nalgas, por ejemplo. En las nalgas, ¿no? Me da estrés, me da vergüenza, me da culpabilidad. Puede ser para proteger los órganos sexuales, en la mujer proteger su feminidad como mamá. Obviamente conflictos estéticos con esa parte del cuerpo. Generalmente se puede expresar como celulitis. La grasa sobre los riñones. La famosa, bien acá atrás, en esta parte. Puede ser que haya un conflicto con el agua, ¿no? Sobre todo a lo que es flotar. No sé nadar, me da vergüenza, tengo miedo de irme al fondo. La grasa en la parte superior de la espalda. Tiene que ver, muchas mujeres se ve esto también. Abandono por parte del padre. Carga con toda la responsabilidad sobre mis hombros, sobre todo de familia. Esto es súper interesante. La grasa debajo del brazo. Los famosos colgantes que le llaman. Entonces, ese puede llegar a ser como me siento indigno, como repeliendo la obesidad que tengo. Bueno, de esto hay mucha tela para cortar, hay mucho para trabajar. Siempre es importante trabajar con personas que puedan guiarme en el proceso. Cuando es solamente información, queda como información. Sí me puede brindar la posibilidad de decir, bueno, por ahí puedo ir a trabajarlo. Recuerden que es cualquier enfermedad, no solamente esto, tiene que ver con un montón de aspectos, que ya pueden ser psicoemocionales, energéticos o físicos. Bien, y hay algunas enfermedades que están relacionadas a la obesidad y al sobrepeso, más que nada la obesidad, la lipodisfobia, que la definición médica la trata como, dice que es el trastorno del metabolismo de las grasas. Y el conflicto emocional es que puede ser que uno esté muy preocupado y en el fondo creo que no tengo ningún futuro. Me encontraría encontrarle una forma en mi futuro. Esto ya es un poquito más específico. Los lipomas, que la definición médica es un tumor benigno e indoloro, obviamente debido a la proliferación del tejido adiposo debajo de la piel. Los conflictos posibles, un gran conflicto de desvalorización de sí mismo. Y acá puede venir la burla mal vivenciada con respecto a alguna parte del cuerpo, sobre todo juzgado como inestético. Por eso tiene que ver mucho que ver la estética, ¿no? La mirada de uno hacia la sociedad o de la sociedad hacia uno y cómo uno lo tome.
Los lipomas, ¿no? También puede ser, no me gusta donde esté el lipoma, ¿no? No me gusta la parte de mi cuerpo, esa parte de mi cuerpo. También puede haber alguna agresión por proximidad, o por falta de protección. Entonces creo un lipoma para protegerme, para aumentar la protección de esa parte, ¿no? Generalmente puede ser por golpes. Entonces, por eso es mucha información, pero tenemos que buscar por qué lado, por qué camino viene, ¿no? Bueno, yo puedo decir todo esto y no es que uno tenga esa enfermedad o esa situación y sea eso exactamente. Liposarcoma. La definición médica es un tumor maligno, obviamente a expensas del tejido graso. En cierta forma, lo bueno de esto es que no invade el resto del organismo. Eso, dentro de lo mala, lo bueno, ¿no? Dentro del yin y el yang. Conflictos relacionados al liposarcoma tiene que ver siempre cuando está relacionado a la piel, puede ser, tiene una gran desvalorización de uno mismo. Siempre relacionado generalmente a una burla muy mal vivenciada, realmente muy mal vivenciada. Sobre todo a una parte de nuestro cuerpo. Siempre recordando que relacionado a la estética, ¿no? Cuando me siento juzgado de una parte que mal, la vivencia mal, sobre todo si es una parte que yo la considero o la consideran inestética y yo la vivo mal, entonces puede generar estas cosas. Entonces, si el liposarcoma está en la espalda, puede ser también, se ríen a mis espaldas. Si es en el rostro, se burlan de mí en la cara. Y también puede ser en la zona renal, que tiene que ver con los líquidos. Obviamente puede ser también un conflicto de agresión o humillación estética. Bien, mucha información, espero que sea útil y que si alguno está pasando por una situación de sobrepeso o obesidad, puedan rever, aunque sea algo de todo lo que vimos, hacerlos pensar y siempre busquen normalmente la ayuda de profesionales o de gente que tenga la capacidad idónea para poder ayudarlos o orientarlos en el camino a seguir para la búsqueda de la sanación. Grandes aspectos es sugerencias simples, rever la alimentación, rever la actividad física, ¿sí? Algo muy importante hablando de alimentación, generalmente hay un problema de nutrición. Normalmente es uno de los grandes problemas actuales, ¿no? Con toda la alimentación moderna. Generalmente una de las grandes carencias es en nutrición, vitaminas, minerales, sobre todo. Pero que no solamente queda en eso, sino simplemente es una parte. La nutrición es una parte, la actividad física, la actividad, la parte emocional y obviamente esto que hablamos, esas emociones ocultas o codificadas que necesitamos conocer para poder accionar sobre ellas, ¿no? Acuérdense que la biodecodificación lo que me brinda es la información, descubrir desde dónde viene el por qué me pasa y después me toca a mí accionar. Obviamente muchas veces lo voy a poder hacer y otras veces voy a necesitar ayuda profesional. Les dejo para que piensen un poquito. Si esto queda grabado, así que si alguno tiene conocidos que le puede ser útil, por ahí a veces uno con tanta información puede perder al que está escuchando, pero si está atento, la información es un poquito clara y hay un montón de cosas. Siempre recuerden que a veces necesitamos la ayuda para poder tomar nuevamente el timón de nuestra vida.
Esto es mucha información. Si necesitan ayuda, obviamente pueden comunicarse conmigo o con los profesionales que tengan más cercanos. Hoy con la tecnología, las terapias que no necesitan el trabajo manual son sobre todo fáciles de acceder. Hoy con un teléfono, una computadora se pueden hacer sesiones, no importa la distancia, siempre y cuando no se necesita hacer una maniobra o trabajo con la acupuntura, por ejemplo, a distancia no se puede hacer, o las maniobras en el cuerpo, masajes y demás. Pero sí se puede charlar, sí se puede pedir ayuda, se pueden hacer sesiones y siempre recuerden, eh, siempre la idea es encontrar el camino para cada vez estar mejor. Y si podemos encontrar aquellas soluciones que nos permitan sanar y pasar a un nivel de mejor bienestar, recuerden, no importa las terapias que hagan, siempre que sean con profesionales reconocidos y que den resultado, siempre bienvenidos sea. Así que bueno, les dejo con la reflexión de pensar todo lo que escucharon y ocuparse de empezar a sanar. Que tengan buen día.